con Venezuela es un movimiento que se formó en la unión de todos los partidos políticos democráticos unidos, con una líder principal que ya todos conocemos, María Corina Machado, ¿verdad? No tenemos más nada que hablar, no tenemos más nada que decir de nuestra líder María Corina Machado. Pero, como ustedes también saben, que el candidato diplomático al cual estamos apoyando, ¿okay?, el doctor Edmundo González Urrutia, ¿okay?, es nuestro candidato a la presidencia. Por tal motivo, hoy agradecido primeramente con Dios, que es el que nos realmente, confiando en ese gran poder, el único, el Rey de Reyes, confiando, tenemos la certeza de que va a haber el cambio para la democracia, para la libertad, para una nueva vida, para un nuevo comienzo que necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos unir nuestras familias, necesitamos un cambio de vida, porque no nada más los venezolanos, sino que afecta a nivel mundial. Quiero invitar a todos los venezolanos a que el día 28 de julio, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, se aproximen al Consulado de Venezuela en Aruba, que queda ubicado en Tanquiflit número 6. ¿Okay? Eso es muy importante. ¿Para qué? Para la actividad majestuosa que vamos a realizar, que es la elección presidencial de Venezuela, y los invitamos para que voten por nuestro candidato, el señor Edmundo González Urrutia. Lo único que necesitan para poder votar es la cédula de identidad laminada. Puede estar vigente o vencida. Y si usted está dentro del cuaderno electoral, su nombre aparece, usted tiene todo el derecho de votar y nadie lo puede prohibir. ¿Ok? También queremos manifestarles que nosotros no tenemos, aunque suene feo decirlo, nosotros no tenemos ninguna duda sobre nuestro triunfo. Las principales encuestadoras serias del país dan, esto hace aproximadamente 3 semanas, un mes, dan una ventaja sólida y contundente a nuestro candidato. Actualmente hay 1.366 personas legibles para ejercer el derecho al voto. En elecciones anteriores se conoce que eran 1.100 y algo, no tengo el número exacto, pero en el proceso durante que ellos abrieron, que el gobierno abrió, o que el Consejo Nacional Electoral abrió para poder inscribirse y hacer el registro como debe de ser de todo venezolano cuando se encuentra fuera de su país, solo lograron inscribirse alrededor de 266 personas. Estamos hablando, y es lamentable poder escuchar este número, ya que estamos hablando de alrededor de 10.000 personas, 10.000 venezolanos es que estamos en Aruba. Cuando hablamos de que el régimen ha tratado de impedir este evento tan importante, empezamos por esto, por estos números. No nos han dejado a más de 4 millones de venezolanos que estamos fuera, no han podido registrarse o no se pudieron registrar en el tiempo, ya que ellos pusieron 1.001 trabas. Cuando hablo de 1.001 trabas, me refiero, por ejemplo, pedir requisitos como que debes de estar aquí en Aruba con una residencia permanente válida de 3 a 5 años. Señores, yo creo que si tenemos un permiso legal que nos diga que estamos por 1 año, es nuestra residencia de permanencia en el momento. Es algo que se debería respetar, pero lamentablemente el régimen tomó este mecanismo y lo hizo a nivel mundial, no solamente aquí en Aruba. Este caso se dio en Italia, en Argentina, en Chile, en todos los lugares donde el venezolano, donde ahorita estamos hablando de un éxodo venezolano, el éxodo nunca antes visto de Venezuela, de venezolanos alrededor del mundo, que lamentablemente no podemos ejercer nuestro derecho que tanto lo merecemos, que como venezolanos lo merecemos. Desde las 6 de la mañana estaremos ahí hasta las 6 de la tarde. Hasta que el último elector esté presente, nosotros estaremos ahí. Por favor, no dejen de asistir. Recuerde que tu voto cuenta, tu voto es la decisión para que vivamos mejor, para que vivamos en una buena democracia, para que las familias vuelvan a estar unidas. Tenemos que ver todo eso, pensemos, no se quede en casa,
A las 6 de la tarde, a las 10:30 de la mañana también tenemos en la iglesia de Dakota una misa para darle gracias a Dios, porque sabemos que el resultado va a ser positivo y tenemos que unirnos en fe, porque la pelea está en la unión, está la fuerza.